Hola, muy buenas noches a todos y buenas tardes, dependiendo del país donde están. Bienvenidos al octavo Congreso Internacional de Psicología e Hipnosis Clínica Profesional. Hoy tenemos desde México eh, la psicóloga Marta Olivia Tena con su tema en presentación, el cerebro en la anestesia, adiciones invisibles, género y culpa en la salud mental. Así que bienvenida y muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Comparto la presentación o la compartes tú? Comparte las tuyas si deseas, como tú quieras. Ok, vamos a ver si... ok. Ahí ya se está viendo la presentación. Sí, perfecto. Muy bien, entonces, bueno, pues vamos a comenzar con esta charla dentro del marco de este Congreso Internacional y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la anestesia emocional y cómo nuestro cerebro trabaja para adaptarse a ella o buscar una forma de salir. Vamos a hablar de esas adicciones invisibles, vamos a tomar el punto del género y también ese estado de culpa dentro de lo que es la salud mental. Entonces, para continuar, pues vamos a iniciar con un concepto sobre la anestesia emocional. Esto nosotros lo vamos a clasificar como ese fenómeno neuropsicológico, pero también relacional. O sea, la anestesia emocional va a influir en la forma en cómo nosotros nos relacionamos. Y esto está totalmente enlazado a nuestro cerebro. Entonces, ¿qué sucede en el cerebro cuando nosotros estamos bajo la influencia de esa anestesia emocional? Pues el cerebro va a reducir la intensidad de la experiencia emocional. No quiere decir que va a existir una ausencia de emociones, sino que va a haber una modulación, pero esa modulación va a ser tan fuerte que vamos a evitar expresar esas emociones como una forma defensiva para proteger nuestro estado actual, nuestra conducta y nuestra vigilia. Entonces, cuando nosotros experimentamos un dolor por alguna situación conflictiva, vamos a hacer uso de esa anestesia emocional en muchos de los casos como ese mecanismo de defensa. Preferimos que ese dolor no sea visto, no sea reconocido y sobre todo que en algunos casos, como vamos a hablar más adelante, esos dolores no son reconocidos socialmente. Entonces, tanto hombres como mujeres hemos aprendido a callar esas emociones porque no están validadas en una sociedad, en la sociedad actual en la que vivimos o en la que nos movemos. Cuando nosotros estamos expuestos a un estrés prolongado, cuando hay una exigencia que sobrepasa nuestras capacidades, nuestras habilidades y nuestros deseos, o también cuando surge ese sentimiento de culpa, nuestro cerebro se va a acomodar y va a creer que si sentimos, que si expresamos las emociones, es ponernos en peligro, es ponernos frente a lo que nos va a hacer daño, frente a lo que nos va a causar dolor. Entonces, nuestro cerebro actúa en esos mecanismos de defensa y se reorganiza. En esta forma de reorganizarse, nuestro cerebro, perdón, va a priorizar la funcionalidad, porque entonces
nosotros vamos a creer que necesitamos estar en una hiperactividad, en una hiperfuncionalidad, que nuestro rendimiento tiene que ser alto, que tenemos que cumplir con las expectativas externas, aun cuando nosotros nos podamos sentir agotados, agobiados, cuando tenemos un malestar emocional. Entonces, buscamos esa parte, buscamos el hacer a un lado, acallar ese desajuste emocional, ese malestar, para que no interfiera con nuestra funcionalidad, para que no interfiera con lo que los demás esperan de nosotros. Entonces, seguimos actuando, seguimos trabajando, seguimos dándonos a los demás, aun cuando nosotros tenemos ese malestar. Es ahí donde entra la anestesia silenciosa. Lo complicado de este asunto es que no se queda ahí, es progresiva y muchas veces se va a confundir con fortaleza. A veces cuando nosotros decimos es que somos esas mujeres o esos hombres fuertes, guerreros, fortalecidos, resilientes, a veces confundimos todos estos adjetivos o todos estos conceptos para que no se pierda la apariencia que nosotros hemos dado hacia el exterior, de personas que siempre decimos que sí, de personas que siempre estamos buscando actividades, ¿no? Que aunque no tengamos tiempo, le ponemos más horas al día para poder cumplir con eso que se espera de nosotros. Lo que decimos la autoexigencia, porque muchas veces nadie nos lo pide, nosotros mismos nos exigimos. Entonces, con esta anestesia emocional, lo que sucede es que nosotros nos vamos desconectando, ya sea parcial o totalmente, de un registro afectivo. Y siempre se va a ir acompañado de un funcionamiento automático. Es como cuando decimos estamos en piloto automático. Funcionamos a través de ese piloto automático sin ser conscientes, sin reflexionar exactamente en lo que estamos haciendo. Entonces podemos cargarnos de trabajo, por ejemplo, eh, eh, exceder nuestras horas de rendimiento. También otro ejemplo es el ejercicio. A veces vamos al gimnasio y no solamente duramos la hora o los 60 minutos, sino que queremos hacer un poquito más, nos exigimos de más y entonces nuestro cerebro entra en ese reajuste. Pero entonces como la persona sigue cumpliendo con el rol de papá, de mamá, de hermana, de hija, de trabajadora, responde a todas las demandas, va al supermercado, hace los pagos en el banco, tiene una vida que para los de afuera podría ser una vida estable. Entonces podemos decir, no, es que es una persona muy productiva, es una persona muy trabajadora, siempre dice que sí, hay un gran vacío, crece la apatía y sobre todo lo más perjudicial que se ve en esa distancia emocional. Se pierde de expresar lo que realmente estás sintiendo en ese momento. Y como sabemos, las emociones son el eje de nuestra vida. Las emociones son parte de nuestra existencia. Entonces, no las podemos dejar de lado, pero cuando entra esta anestesia emocional, nos olvidamos de nuestro sentir. Si hablamos desde la terapia psicológica, desde la terapia clínica, vamos a ver que esta anestesia emocional se manifiesta de varias maneras, como por ejemplo, nos dificulta identificar nuestras emociones. Entramos en ese adormecimiento que ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo. Si estamos sintiendo tristeza, si estamos sintiendo angustia, ansiedad, frustración, confundimos nuestro estado emocional y no podemos identificar. Otro de las formas en que podemos identificar que estamos en esa anestesia emocional es la falta de placer o entusiasmo en aquellas actividades que antes nos llamaban mucho la atención y que ahora no las disfrutamos.
no tenemos ese entusiasmo por realizar esas actividades, por salir a caminar, por ir a ver una película, incluso por comer nuestro platillo favorito. Entonces, ese también es una forma de que nosotros veamos que estamos en esa anestesia emocional. Otro de los puntos es la evitación del contacto emocional profundo. Se empiezan a tener problemas en la forma de relacionarse con los otros, perdón, y con uno mismo. Entonces, entre más separado esté ese contacto emocional, la persona se va a sentir en equilibrio, aunque tenga ese displacer. Una sensación de vivir en piloto automático, como les comentaba, se crea una brecha entre la conciencia y lo que es el inconsciente. Se vive en esa parte automática, se realizan las actividades porque ya las tenemos tan acostumbradas, ya conocemos el camino, pero ni siquiera nos ponemos a ver por qué las estoy haciendo, si realmente me está causando una satisfacción o me causa un disgusto. Entonces, es esa sensación también de vivir en ese piloto automático. Cuando nosotros hablamos de la anestesia emocional, no es que estemos hablando de un trastorno en sí mismo. Como les comentaba, es una estrategia, es un mecanismo de defensa y sabemos que los mecanismos de defensa nuestro organismo los crea para adaptarnos a la situación que estamos viviendo. Entonces, en un momento determinado de nuestra existencia, nosotros tuvimos la necesidad de sobrevivir emocionalmente ante una pérdida, ante una situación conflictiva. Entonces, le enseñamos a nuestro cerebro el camino, esa estrategia adaptativa. Entonces, prefirió no sentir nuestro organismo, anestesiarse emocionalmente, pero fue tan grande el impacto que recibió nuestro cerebro al crear este mecanismo de defensa, que entonces ya lo hizo presente y lo hizo en todo momento. Entonces, como ya conocimos ese camino, nuestro organismo vuelve a reaccionar de esa manera, porque siente que está en peligro y entonces piensa que tiene que sobrevivir. ¿Y cómo va a sobrevivir a esa hipervigilancia, a esa hiperactividad? Pues logra otra vez meterse en esa anestesia emocional. Entonces, no está clasificado como un trastorno, pero sí es una estrategia adaptativa que se aprendió durante la vida, pero que no nos está llevando a un bienestar, que le está restando bienestar a nuestra vida, a nuestro día a día, y por el contrario, ¿no? Está sumándole a ese malestar emocional. Y recuerden que las emociones, pues son la antesala de las acciones. Entonces, si yo no tengo esa capacidad de reconocer mis emociones, de identificarlas, de expresarlas, pues entonces, ¿cómo van a ser mis acciones? Van a estar dominadas mis acciones, mis actitudes por esas emociones que no se reconocen. Entonces, imagínense ustedes a una persona que no puede reconocer si está triste, si está enojada, si está feliz, si hay sorpresa en su vida, si no puede reconocer estas emociones, entonces, ¿cómo va a presentarse ante lo exterior, ante las demás personas, ante el mundo en general? Entonces, una persona que no tiene emociones, aparentemente, porque no las puede identificar, pues cómo se está conduciendo ante la vida. ¿Qué va a hacer esta persona? Cuando el cerebro está bajo esta anestesia emocional, se van a comprometer varias partes del cerebro. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es el sistema límbico, de la amígdala y el hipocampo. Cuando hablamos de estas tres partes de nuestro cerebro, lo que estamos manifestando es que, por ejemplo, en la amígdala nosotros tenemos el control de nuestras emociones, específicamente la del miedo. Entonces, si se está comprometiendo esta parte de nuestro cerebro, pues nosotros no vamos a poder tener una respuesta emocional. La respuesta se va a inhibir, se va a quedar ahí guardada, no va a ser expresada.
Cuando hablamos de la corteza prefrontal es cuando nosotros hablamos de esa capacidad de tomar decisiones. Entonces, si estamos bajo la anestesia emocional, se va a tener ese predominio del control cognitivo. O sea, vamos a estar más pendientes de lo que pensamos que de lo que sentimos. Entonces, nuestro pensamiento es estar hipervigilantes, hiperactivos, y entonces vamos a seguir haciendo actividades, aunque ya estemos cansados, aunque ya estemos fatigados, vamos a seguir con esa actividad, porque yo le pongo más atención a lo que pienso que a lo que siento. Entonces va a estar regulado, no va a estar regulado mi control cognitivo. Y entonces, por consiguiente, va a haber una desconexión entre lo que es mi cuerpo y lo que es la emoción. Entonces, por eso siempre va a haber una fatiga, va a haber un cansancio, va a haber un síndrome de burnout, lo más probable, y van a empezar a aparecer otros síntomas que van a perjudicar o a repercutir en mi estado fisiológico. Aquí el problema no es la activación del control racional, o sea, no es tan importante, vamos a decir, que siempre estemos con ese control cognitivo, ¿no? O sea, que haya un predominio, que le pongamos más atención al pensamiento. Ese no es el problema. El problema es cuando se vuelve crónico, que estamos siempre pensando y pensando y pensando y evitando el sentir. Porque, ¿qué es lo que va a suceder cuando nosotros no permitimos a nuestro cuerpo expresar las emociones? Pues nos vamos a tensar. Esto es una respuesta comprobada. Cuando nosotros no expresamos nuestras emociones, pues empezamos a acumular esa energía y entonces nos vamos a poner más tensos, nos vamos a convertir en personas más rígidas y entonces vamos a tener ese desequilibrio entre emoción, pensamiento y acción. Entonces, por eso es importante ir revisándonos si estamos en un momento donde la anestesia emocional ya es parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque se va acumulando esa tensión. Las adicciones invisibles, pues son importantes en este tema porque definitivamente nos llevan a anestesiar a nuestro organismo, anestesiar a nuestro cerebro. Esas adicciones que pasan desapercibidas, esas adicciones que no vemos, son igual de preocupantes como las adicciones que sí vemos, como las adicciones al alcohol, la adicción a las drogas, la adicción al juego, la adicción al sexo, que son muy visibles, que son muy catalogadas dentro de nuestras sociedades, pero aquellas que no vemos, aquellas de las que no hablamos y que adormecen nuestro cerebro, son también peligrosas porque entonces hacen que nosotros no expresemos nuestras emociones de una manera adecuada. Estas adicciones invisibles son aquellas conductas que nosotros hacemos repetidamente y que no generan esa alarma social, ¿no? O sea, no cumplen una función aparentemente adictiva y lo que hacen es regular esas emociones que no se pueden expresar conscientemente, de eso que hemos hablado, de esa frustración, de ese miedo, de esa ansiedad que no podemos expresar, entonces las vamos a regular con estas adicciones. ¿De cuáles adicciones estamos hablando? El trabajo excesivo, por ejemplo, ¿no? ¿A quién le dicen que es un problema trabajar de más? Trabajar todos los días horas extras. Ah, no, pues es que eres una persona muy activa, súper bien, ¿no? Una persona muy productiva. Entonces no entra como una adicción socialmente validada que pueda perjudicar a nuestro sistema nervioso. Sin embargo, es una de estas adicciones invisibles. ¿Por qué? Porque a veces preferimos trabajar que hacerle frente a una situación de pérdida, por ejemplo, una persona que se ha quedado sin su pareja por divorcio, por separación, por muerte, una madre que ha perdido un hijo. Entonces preferimos trabajar excesivamente que hacerle frente a ese pensamiento de abandono y a esa emoción que estamos experimentando. La hiperproductividad.
¿no? O sea, a veces tenemos dos o tres trabajos precisamente, queremos seguir siendo productivos para olvidarnos de lo que estamos sintiendo. Anestesiamos lo que sentimos, pero nos volvemos eh, activos en muchos sentidos. Vamos a trabajar, hacemos las compras, vamos de un lado a otro, a todo el mundo le decimos que sí lo podemos ayudar, claro que sí, vamos por ti, te llevo a la escuela, te llevo al gimnasio, a las 11 12 de la noche venimos cerrando nuestro día y luego aparece el insomnio por esa hiperproductividad. Otra de las adicciones invisibles, estamos hablando del control y del perfeccionismo. ¿Cuántas veces queremos ser perfeccionistas en todos los sentidos? Y es otra de las adicciones que no se ve. La comida emocional, otro también, que a veces estamos trabajando y estamos comiendo o estamos haciendo otras actividades, pero también comiendo. Entonces, esta es una adicción invisible. El uso compulsivo de las redes sociales, cuando no podemos dejar de estar al pendiente del TikTok o del Facebook, de Instagram, ¿no? También las relaciones dependientes. Esa es otra de las adicciones invisibles. Preferimos estar con personas que no nos suman a nuestra vida, pero que de alguna manera disminuyen nuestros sentimientos, nuestras emociones. Entonces, prolongamos esas relaciones dependientes para no sentir. Estas conductas de las que estamos hablando, de las que anestesian nuestro malestar, hasta cierto punto se logra hacer, pero lo único que como resultado real es que refuerzan esa desconexión emocional. Es como si estuviéramos en un círculo vicioso. Realizamos esas conductas, ¿no? Por ejemplo, la comida o la hiperactividad, y de algún modo nos olvidamos de lo que estamos sintiendo, de la pérdida que estamos experimentando, del problema financiero que tenemos, del diagnóstico de salud que nos acaban de dar, pero lo único que están haciendo es reforzar, aumentar esa desconexión emocional. Vuelvo a comentarles, es bien importante que nosotros aceptemos lo que sentimos porque las emociones nos llevan a tomar decisiones. Las emociones nos llevan a actuar de una o de otra manera. Entonces, si yo desconecto mi estado emocional de mi vida, pues realmente no voy a poder tomar decisiones acertadas porque estoy simplemente anestesiando mi malestar. No lo estoy sanando, no le estoy dando una salida, no estoy dando oportunidad de llevar un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque prefiero esconder mi dolor. No, no siento nada, no tengo nada. No soy la única mujer divorciada, no soy la única mujer viuda o no soy el único hombre que ha perdido a su familia, no soy el único hombre que ha perdido su trabajo, ¿no? Entonces, empezamos a tener ese tipo de pensamientos y lo único que hacemos es esconder nuestras emociones, desconectar nuestra parte. Clasificadas estas adicciones con las que hemos estado hablando, pues suelen pasar desapercibidas porque nadie les da ese valor necesario y por años se pueden pensar que no pasa nada. ¿Okay? Luego, sabemos también que estas adicciones, si estamos hablando desde la neurociencia, pues van a activar esos circuitos que transmiten la dopamina y que nos dan un alivio inmediato. No necesariamente vamos a buscar un placer en esas adicciones, pero sí nos vamos a olvidar de la situación difícil que estamos viviendo. Entonces, nuestro cerebro va a aprender que esa conducta que es nociva para nuestro sistema, para nuestro organismo, para nuestro cuerpo, va a reducir momentáneamente la incomodidad emocional. Entonces, si repetimos esa conducta, se vuelve una adicción y luego esa adicción se va a volver crónica y va a ser más difícil que la podamos eh, terminar, que la podamos sacar de nuestra vida. Entonces, esta forma, ¿no? Lo único que va a hacer es que volvamos a ese círculo vicioso, donde el refuerzo va a ser intermitente.
Vamos a estar reforzando esas adicciones para tratar de reducir nuestro estado emocional y lo único que vamos a buscar es que, lo único que vamos a lograr, perdón, es que aumente ese umbral de la tolerancia. Es lo mismo que sucede con las adicciones, por ejemplo, como la droga o como el alcohol. Llega un momento que a lo mejor nos podemos tomar 2 bebidas alcohólicas, pero tanto llegamos a esa tolerancia que nuestro organismo necesita más. Entonces es cuando aumenta la dosis de la droga o la dosis del alcohol. Lo mismo sucede con estas adicciones invisibles. Aumenta la dosis de la hiperactividad, aumenta la dosis del trabajo y va a llegar un momento en que nuestro cuerpo pues va a explotar, por decirlo de alguna manera, porque recuerden que nuestro cuerpo siempre está hablando a través de los síntomas. Entonces una persona cansada, una persona fatigada pues va a enfermar, va a caer en cama por esta situación, por esta anestesia emocional. Luego nos vamos a hacer dependientes de ese estímulo para tratar de regular nuestro estado interno. Entonces cada vez vamos a necesitar más de ese estímulo, porque como no le damos oportunidad a expresar esa emoción que estamos sintiendo, entonces va a ser más difícil acallarlo. Entonces, bueno, pues a lo mejor si ahora me tomé 2 refrescos azucarados, pues entonces mañana voy a necesitar 4 y pasado voy a necesitar 6 y así sucesivamente. Por eso es que las adicciones aumentan, porque se va acostumbrando nuestro cuerpo, nuestro organismo a esa dosis que le estamos dando. Nuestro cerebro realmente no busca felicidad o placer, lo que busca es no sentir ese dolor tan fuerte, por eso se anestesia. Entonces, aquí podemos darle una explicación porque muchas personas altamente funcionales están desconectadas de sí mismas, están desconectadas emocionalmente. A veces decimos, es que como que esa persona yo creo que no siente o esa persona no expresa empatía con los demás, siempre está como ocupada, como enojada, como en otro mundo, precisamente por esta desconexión emocional. Pero pueden ser personas altamente funcionales, pueden ser personas que dan muy buenos resultados en las empresas, en el trabajo, pero esa parte emocional está fuera de equilibrio. Cuando hablamos del género, ¿cómo hacemos esta conexión o esta unión entre la anestesia emocional? Bueno, pues aquí vamos a hablar de que definitivamente el género va a condicionar la forma en que el cerebro aprende esta anestesia emocional. Como ejemplo, vamos a ver que en las mujeres no estamos generalizando, pero es lo que más se puede ver, es lo que tiende a verse, ¿no? En las estadísticas es que en las mujeres hay un poco más de socialización en el cuidado del otro. Hablando de esa anestesia, como que las mujeres traemos esa cultura todavía, muchas de las mujeres, en estar cuidando a otros. Somos protectoras. Luego, la autoexigencia emocional, más en los tiempos en los que vivimos, donde debemos de cumplir con diferentes roles, no solamente con el rol de mamá o con el rol de profesionista, sino que abarca muchísimos más roles y es esa autoexigencia. La normalización del sacrificio. Todavía hay países como México donde hemos normalizado el sacrificio. Las mujeres somos luchadoras, guerreras, vencedoras, ¿no? Entonces hay que sacrificarnos por los demás para tener esa validación y eso también lleva a esa anestesia emocional y la culpa por priorizarse, porque todavía se habla de que si una mujer se prioriza como persona, pues está dejando a los demás, entonces es egoísta, no piensa en sus hijos, no piensa en su pareja, no piensa en sus padres, o sea, está pensando en ella misma. Entonces, son estos puntos en la condición del género. En hombres, la prohibición de la vulnerabilidad, la anestesia como vía de control o silencio emocional y la externalización del malestar. Entonces el cerebro se va adaptando a estos mandatos, por lo que genera estilos distintos de desconexión emocional. Luego, si nos vamos a lo que es la
culpa como ese anestésico central, vamos a ver que la culpa justifica la autoexigencia, impide el descanso emocional y anula la legitimidad del malestar. Entonces yo me culpo, tú te culpas, él se culpa, ¿no? Por tener ese malestar. Entonces va a buscar la forma de que no exista ese malestar, no expresa esa situación emocional y la culpa va a actuar como ese regulador emocional. Por lo tanto, va a bloquear la escucha interior. Y también esto lo comenté al inicio, la anestesia se confunde con funcionalidad. A veces trabajamos de más por querer estar anestesiados. Indicadores frecuentes de esta anestesia, el alto desempeño con baja satisfacción, relaciones superficiales, dificultad para descansar sin culpa, desconexión del cuerpo. Entonces, lo que vamos a buscar es despertar a nuestro cerebro, salir de esa anestesia a través de un proceso gradual y contenido, que alguien nos esté conteniendo para poder expresar nuestras emociones. No se trata de sentir todo y automáticamente, pero sí de recuperar esa capacidad de sentir sin colapsar, sin sentirnos culpables por sentir, valga la redundancia. Entonces, vamos a trabajar en lo que es la reconexión cuerpo-emoción, la psicoeducación sobre regulación emocional, tolerancia al malestar y validación del dolor históricamente negado. No pasa nada si sentimos el dolor o lo expresamos, pero sí pasa si anestesiamos emocionalmente. Entonces, si hablamos de salud mental, estamos hablando de esa capacidad de sentir y regular las emociones, de tener vínculos auténticos y sanos, de la autocompasión sin culpa, la elección consciente, dejar el piloto automático y el antídoto de la anestesia emocional no es la fuerza, sino es el vínculo emocional y la validación del sentir. Entonces hay que darnos la oportunidad de sentir, no pasa nada, somos seres humanos y es válido expresar nuestras emociones. Entonces, bueno, pues esto sería de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Aquí les dejo mis datos. En caso de que alguien quiera ahondar un poquito más en este tema que es súper importante y que nos ayuda a comprender y a entender nuestra forma de expresar las emociones. Ok, muchas gracias por esa ponencia excelente. Sabes, he escuchado muchas ponencias, muchos temas, pero este tema es interesante, ¿no? Ese sí no lo había yo ahí como bien, ¿cómo te dijera? Bien fragmentado, bien organizado y no sé, pues no es como de muy común este tema que acabas de decir. O sea, para mí de tantos años es nuevo. Ok, Es, sí, es nuevo, sin embargo, yo creo que más bien es conocido, pero no teníamos como el nombre, ¿no? O sea, la anestesia emocional, que a veces sí, o sea, nos callamos todo lo que podemos sentir por ese miedo a expresar, a que se nos juzgue. excelente, sí, así es. Bueno, muchas gracias, licenciada psicóloga Marta Tena, por tu tiempo, por esta ponencia. Espero que las personas que puedan ver este video puedan compartirlo y se informen demasiado. Y también si quieren tener el contacto de ella, pues pueden escribir para después pasárselo en los grupos o donde vean esta información. Así que muchas gracias, feliz noche, Dios las bendiga, que se encuentren todos excelentemente bien. Y a ti muchas gracias por esa ponencia tan bonita. Gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Chao, hasta luego. Bye.